Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Pues 7:33 minutos, 6:33 en las Islas Canarias. Está ahí al otro lado del cristal, en el control, don Julio, con cara de susto, porque hoy ha empezado el día así como muy accidentado. Tranquilo, don Julio. Estos son los partidos que nos gusta ganar al Atleti. ¡Qué narices! Bueno, vamos con... ¿Qué tal, don Eric? Muy bien, don Luis. Pues vamos con las noticias de las 7:30. Nuevos problemas judiciales para Santos Cerdán. El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el exsecretario de Organización del PSOE por un presunto delito de falso testimonio, al haber mentido supuestamente durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Según el auto al que ha tenido acceso de Objective, Cerdán habría faltado sustancialmente a la verdad en su declaración. El delito de falso testimonio está tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal y contempla penas de entre 6 meses y 1 año de prisión o multas de hasta 12 a 24 meses. La magistrada Lidia María Paloma ha decidido admitir a trámite la querella debiendo practicarse las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. La denuncia fue presentada por la organización Hazte Oír, que acusa a Cerdán en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio de haber faltado a la verdad durante su intervención en el Senado el 30 de abril del año pasado. La decisión judicial llega apenas 10 días antes de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante la misión de comisión de investigación en la Cámara Alta. Bueno, en España tenemos la costumbre de que no pase nunca nada. Es normal, cuando la justicia no funciona para los poderosos, pues entonces no pasa nunca nada. A los pringaos que les pillan con cualquier estupidez, para eso sí, la justicia es inclemente. Para los malvados que parasitan el sistema, para esos no, la justicia no funciona. Eres un ocupas una casa y oye, no hay manera de echarte, es una cosa espectacular. Y luego para los de arriba, para los poderosos, para los políticos, pero no solo los políticos, pues resulta que la justicia, cuando no les absuelve directamente de una manera vergonzosa, pues tarda 200 millones de años en llegar a materializarse. Ejemplo, el juicio a los Pujol. Dicen que empieza en noviembre, ya lo veremos. Para cuando acabe, pues no sé, se habrá muerto Pujol, su hijo, los nietos e incluso los bisnietos, si es que llega a acabar alguna vez el juicio. Nunca pasa nada, y por tanto, como nunca pasa nada, pues el delito es continuado. Hay una de esas cosas por las que no pasa nada cuando debería pasar, que es mentir en el Congreso. Si en Estados Unidos mientes ante una comisión del Congreso, pues se te han caído las bragas al suelo, porque eso es un delito y grave, y por tanto, pues puedes ir al trullo. Aquí en España se supone que también es un delito, pero aquí se pasan el Congreso por el forro de sus caprichos todos los que van a declarar. Por ejemplo, Santos Cerdán, que fue allí a decir que no conocía a Koldo de nada, solo había hablado con él 2 o 3 veces. Jolín, pues para no conocerle de nada, te recorriste España en el Peugeot con él, con Ábalos y con Sánchez. Para no conocerle de nada, pues el intercambio de mensajes por WhatsApp entre ambos era continuo y las llamadas también. Y para no conocerle de nada, los trasiegos de dinero entre la cooperativa de Koldo, la empresa de Santos Cerdán, la fundación de Ábalos, pues también parece que era continuado, con lo cual está claro que mintió a la luz de las pruebas recabadas por la UCO delante del Senado. Eso es un delito. Que no se persiga nunca no quiere decir que no lo sea. Bueno, pues Hazte Oír le ha presentado una querella a Santos Cerdán y si verdaderamente hubiera justicia en España, pues se le deberían caer las bragas al suelo a Santos Cerdán, igual que se le caen a quien delante de una comisión del Congreso americano se le ocurre mentir a sus señorías. No estaría mal que Santos Cerdán tuviera que pagar penalmente por lo que es una evidente mentira ante el Senado. Y además no estaría mal por el momento en que se produce esto,
que es en vísperas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, precisamente para hablar de toda la macrotrama de corrupción que rodea a Pedro Sánchez. Si Santos Cerdán tuviera que hacer frente a responsabilidades penales por mentir en el Senado, pues hombre, eso sería un buen aviso a navegantes para un Pedro Sánchez que tendrá que decidir qué hace el 30 de octubre. ¿Contestar? ¿No contestar? ¿Contestar mintiendo? ¿Irse por peteneras? Bueno, para entonces, evidentemente, pues no habrá una sentencia sobre estas mentiras de Santos Cerdán ante el Senado, pero ya el solo hecho de que se haya admitido a trámite la querella, pues lanza un aviso interesante a Pedro Sánchez. Tendría gracia que al final pudiéramos llevar a la cárcel a Pedro Sánchez, ya que no por traición, ya que no por corrupción, al menos por mentir en el Senado. Sería un poco como lo de Al Capone, que no se le pudo llevar a la cárcel por traficar con whisky estando prohibido, ni por mandar asesinar a no sé cuántas personas, pero al menos se le llevó a la cárcel por fraude fiscal. ¡Qué cosas! Bueno, curioso sondeo el que ayer sacó el CIS andaluz. Y digo curioso porque resulta interesante el mensaje que se intuye que Juanma Moreno Bonilla quiere lanzar al electorado andaluz. Escuchen. El Partido Popular de Andalucía volvería a imponerse en las próximas elecciones autonómicas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE andaluz, que obtendría el 23,3% y caería a 26,29 escaños. Según el barómetro publicado este lunes de 20 de octubre por la Fundación de Centro de Estudios Andaluces, conocida como Centra, dependiente de la Junta de Andalucía, los de Juanma Moreno podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta lograda en 2022. El sondeo realizado entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre a una muestra de 3.600 andaluces sitúa a Vox como tercera fuerza política con el 15,9% de los votos, 2,4 más que las anteriores autonómicas. Sumar equiparada a la coalición por Andalucía integrada por Podemos, Izquierda Unida y Más País sería cuarta con un 8% de apoyo, apenas 0,3% más que en 2022. Por último, Adelante Andalucía se consolidaría como quinta fuerza con el 6,4% de los sufragios y entre 2 y 3 escaños. Curioso el sondeo porque, bueno, coincide con lo que están mostrando todas las encuestas en todas partes de España. Vox al alza, PP ligeramente a la baja y el PSOE a la baja con respecto a las elecciones anteriores, aunque en las últimas semanas recuperando terreno con respecto al PP. Pero si el sondeo me llama la atención es porque quien lo hace es el CIS andaluz. Es los tezanos de Juanma Moreno Bonilla. Y en lugar de lanzar un mensaje triunfalista, Moreno Bonilla obtendría una holgadísima mayoría absoluta, el resultado de ese CIS andaluz es: Moreno Bonilla a punto de perder la mayoría absoluta y quizá la pierda por el ascenso de Vox. Qué interesante electoralmente hablando es ese mensaje. Podemos suponer que es que en el CIS andaluz no hay tezanos, es decir, que son profesionales honestos, que han estado viendo el panorama y midiendo qué es lo que opina la gente y como resultado llegan a la conclusión de que efectivamente Moreno Bonilla pues perdería la mayoría absoluta por poquito por el ascenso de Vox. Puede ser, ¿no? A lo mejor son unos excelentes profesionales y este sondeo es perfectamente científico. La otra posibilidad es que sea un sondeo con carga política, en cuyo caso, suponiendo que eso fuera así, el mensaje que estaría lanzando Juanma Moreno Bonilla es muy inteligente, porque el mensaje que está lanzando es: hasta ahora he estado gobernando en solitario con mayoría absoluta. Fijaos que, en fin, no he perseguido la corrupción de los gobiernos socialistas anteriores, no he cambiado a nadie en los ministerios, no he echado a pan y aguados, pero claro, ahora voy a perder la mayoría absoluta, por poquito, y voy a depender de Vox, ya sabes, votante socialista, si no quieres que dependa de Vox, que a lo mejor me exige que empiece a perseguir la corrupción de los gobiernos anteriores y me exige que empiece a poner paniaguados en la calle,
Si no quieres que pase eso, querido votante socialista, pues ya sabes a quién tienes que votar. A Juanma, que va, si tú le das la mayoría absoluta, pues entonces otros 4 años sin abrir la caja de la porquería y sin castigar a nadie por todo el latrocinio que Andalucía ha sufrido durante los 40 años de socialismo. A mí, sinceramente, me parece un mensaje inteligente por parte de Juanma Moreno Bonilla, porque puede funcionar. No lanzar un mensaje de miedo a Vox, sino simplemente, oye, chico, es que voy a perder la mayoría absoluta por poquito. Claro que con tu ayuda, votante socialista, podría no perderla. Y así no dependo de Vox. Le puede funcionar. Así que me parece inteligente por parte de Moreno Bonilla, si es que efectivamente en este CIS andaluz lo que se está transmitiendo es un mensaje político y no una verdadera encuesta seria, que ya digo que a lo mejor es una encuesta seria y profesional y los del CIS andaluz pues no son tan obscenos como tezanos. Pero bueno, ya saben ustedes que yo de los organismos que dependen de los poderes públicos pues me suelo fiar muy poquito. Bueno, hablando de Vox, ayer anunciaba una ofensiva en todos los parlamentos regionales en torno al tema del cribado del cáncer de mama. Ya saben ustedes que en Andalucía ha estallado el escándalo porque resulta que a mujeres que se les había hecho el cribado de cáncer de mama y había salido resultado dudoso, pues no se les comunicó el resultado. Bueno, pues ayer Vox anunció ofensiva en todos los parlamentos regionales en torno a este tema. La portavoz nacional de Vox en materia de emergencia demográfica y políticas sociales y diputada en el Congreso, Rocío de Mer, anunció que su partido presentará en todos los parlamentos autonómicos una iniciativa para exigir un control efectivo a las consejerías de sanidad que aún no han ofrecido información sobre los programas de detección del cáncer de mama, cérvix y colon. Bueno, lo que ha pasado en Andalucía es una negligencia, a nosotros nos parece impresentable. Ya hemos exigido además que se depuren las correspondientes responsabilidades, ¿no? Esas mujeres que asistían a los servicios sanitarios ordinarios a hacerse revisiones, que se iban completamente tranquilas y su situación de cáncer, su estado de cáncer iba avanzando y todavía pues no hay total transparencia sobre qué ha sucedido o qué no ha sucedido, ¿no? Pero en realidad también a Vox lo que le importa es que esto pueda estar sucediendo en otras comunidades autónomas. Por eso hemos pedido pues, que en todos los parlamentos regionales vamos a registrar una iniciativa en la que pedimos precisamente pues, que haya un control en todas las consejerías de las que todavía no sabemos nada, y no solo sobre el cáncer de mama, sino también sobre el cáncer del cérvix o el cáncer de colon, ¿no? Porque pensamos que ese bipartidismo que tanto se llena la boca con las mujeres, pues luego, a la hora de la verdad, pues prioriza esos favores a sus amiguetes, esa contratación de chiringuitos o esa disposición de fondos públicos para otras cosas. En el caso del Partido Socialista, pues prioriza los fondos públicos para cuestiones que en nada ayudan y en nada mejoran la vida de las mujeres, y deja abandonados y tirados a los pacientes de ELA con esos 200 millones con los que no se nutre la ley que ya hemos aprobado. Así que como ya conocemos cuál es la realidad del bipartidismo, ya sabemos que la salud de las mujeres y que la salud de los españoles en general es la última de las prioridades para esos fondos públicos, pues nosotros vamos a estar detrás, en este caso en todos los parlamentos regionales, para que los españoles sepan la verdad y para que las mujeres sepan la verdad sobre lo que se está haciendo en las consejerías de sanidad o de salud, en el caso de Andalucía, de las comunidades autónomas. El tema del cribado del cáncer de mama, resulta que las normas para comunicar a las personas que se habían sometido al cribado los resultados, pues habían sido trazadas por Marisú Montero en su día. Es decir, la responsabilidad es, en su origen, de Marisú Montero, que fue quien estableció unos protocolos inaceptables que incluían el no comunicar resultados dudosos. Pero claro, la responsabilidad no es solo de Marisú Montero.
no es solo del Partido Socialista, sino de quien está gobernando desde 2018, es decir, hace 7 años, la Junta de Andalucía, y no ha encontrado tiempo pues ni para perseguir a todos los jetas, paniaguados y golfos del Partido Socialista de las administraciones anteriores, ni para cambiar los protocolos de cara a poder informar a las mujeres sobre si tienen algún potencial problema con el cáncer de mama. Cuando uno llega a un gobierno sin una voluntad real de cambiar las cosas, pues lo que sucede es que no cambia las cosas, porque cambiar las cosas siempre tiene un trabajo, siempre es mucho más cansado que tratar de cambiar lo que tienes a tu alrededor y hacer que funcione lo que no funciona. Es mucho más fácil dejarse llevar. Muchísimo más. ¿Dónde va a parar? Entras, ves que está todo manga por hombro y bueno, limpias lo que ve la suegra y ya está. Aseas un poquito el asunto, pero no te metes a fondo. Empezar a echar paniaguados del PSOE, madre mía, y si me montan una huelga o tal, o si me empiezan a exigir que eche a los míos, ponerme a cambiar protocolos de la sanidad, si algo no funciona, pues le echo la culpa a quien los puso, que era el anterior. Ese tipo de razonamientos. Siempre es más fácil acomodarse a lo que hay que meter verdaderamente mano a las cosas para servir al ciudadano. Miren si no Estados Unidos, donde ha entrado Trump, pero a saco, cambiándolo todo, absolutamente, y además todo a la vez, o sea, nada de tengo una sola neurona y me concentro primero en no sé qué, no, a cambiarlo todo para deshacer todas las barbaridades que se han hecho anteriormente. Por eso odian tanto los de la derecha conservadora tradicional europea a Trump, pues porque demuestra que se pueden hacer las cosas, que puede uno entrar a saco en las administraciones y acabar con todo lo que funciona mal. Bueno, ya saben ustedes que cuando el barco se está hundiendo, los primeros que abandonan el barco son los Josep Borrell. Escuchen lo que dice ahora Josep Borrell de Maduro. El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, arremetió contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en una entrevista concedida a Telemadrid en la que lo calificó como un tirano sangriento. Maduro es un tirano de lo peor que se fabrica. Ha robado todas las elecciones. No comprendo cómo ningún socialista pueda acercarse a Maduro y saludarle afectuosamente. ¿Lo dice por el...? No lo digo por nadie, lo digo por todos los que lo hacen. Es un tirano sangriento. Borrell subrayó que las graves violaciones de derechos humanos y la deriva autoritaria del régimen venezolano son, a su juicio, incompatibles con los valores socialistas y democráticos. O sea, que el mismo Borrell que ha estado haciendo de soporte de Maduro, el mismo Borrell que en elecciones anteriores, que ya falsificó Maduro, hizo lo posible y lo imposible por apuntalar a Maduro en el poder. El mismo Borrell que estuvo haciendo brokering en las instituciones, en las instancias europeas para que Delcy Rodríguez se paseara por Europa. El mismo Borrell que ha estado haciendo pues prácticamente de agente del madurismo dentro de la Comisión Europea, ahora sale diciendo que Maduro es un tirano sanguinario. Ay, madre mía, me encanta cómo los Borreles huyen del barco que se hunde, porque eso me indica que el barco se hunde. Eso me indica el ver a Borrell diciendo estas cosas, que este ha olfateado que Maduro está al caer, que ya está muy maduro y ya no aguanta más en la rama del árbol, y por tanto pues que hay que cambiar de caballo en mitad de la carrera. La verdad que despreciable es el ser humano en ocasiones. Qué despreciables los que son capaces de decirte un día que Maduro es un tirano sanguinario, cuando hasta hace 6 meses pues no tenían problemas en negociar con ese tirano sanguinario. Vamos, que confiesan que son conscientes de que las manos de Maduro están manchadas de sangre y ellos no han tenido problema en estrecharle la mano manchada de sangre a Maduro. Pero
qué tremendo asco, ¿no? En fin. Niños, no seáis nunca como Borrell. Creced para ser buenas personas, gente coherente y sobre todo, nunca le deis la mano a un tirano sanguinario. No hagáis como Josep Borrell. En fin, ayer se produjo una caída mundial de un montón de servicios porque se cayó la red de servicios en la nube de Amazon. Escuchen. Una interrupción masiva en la nube de Amazon Web Series provocó ayer problemas de funcionamiento en numerosas plataformas digitales y páginas web a nivel mundial. Entre los servicios afectados se encuentran la propia Amazon, Snapchat, Ticketmaster, Fortnite, Prime Video y Canva, entre muchos otros, que han sufrido durante varias horas errores de conexión y carga. La caída también ha tenido un notable impacto en empresas de transporte y entidades financieras en España como Banco Santander, ING, BBVA o CaixaBank, incluido el servicio Bizum, así como sus pasarelas de pago a través de datáfonos. Durante la mañana, numerosas tiendas y grandes cadenas de supermercados en todo el país no han podido procesar pagos con tarjeta. El fallo comenzó alrededor de las 8:40 de la mañana hora peninsular española, cuando miles de usuarios en distintos países reportaron incidencias al intentar acceder a sus cuentas o utilizar aplicaciones vinculadas a los servicios de Amazon. Horas después, la compañía estadounidense informó de que los problemas habían sido ya solucionados. Bueno, pues varias horas de interrupción del servicio en muchos temas. Cayó la red de Amazon Web Services, es decir, la red que proporciona servicios en la nube para tantas aplicaciones y tantas empresas, con lo cual pues empezó una cadena de fallos en cascada. Una de las derivadas de esa caída de Amazon Web Services fue que en España cayó RedSys, que es la que se encarga de todos los pagos con datáfonos y demás, con lo cual no se podía pagar con datáfonos en las tiendas. Bueno, pues el follón padre. Este tipo de sucesos pues plantea con toda crudeza cuáles son los riesgos a los que se enfrenta una sociedad tecnologizada. Y es que cuando falla una tecnología crítica, pues de repente se detiene absolutamente todo, o casi todo. Twitter siguió funcionando ayer y estaba Elon Musk pues sacando pechito de Twitter sí funciona, Twitter sí funciona. Ahora, permítanme enlazar este concepto, que cuando de repente pues una de las dos empresas en cuyas manos está toda la nube de internet cae en cascada casi todos los servicios. Permítanme enlazar ese concepto, que ya de por sí es preocupante, con otro concepto. ¿Recuerdan ustedes esa operación deslumbrante, brillante de inteligencia de los servicios israelíes contra Hezbollah, verdad? 4.000 buscapersonas estallaron simultáneamente después de que Israel activara a distancia las cargas explosivas que esos buscapersonas tenían insertadas gracias a que Israel se infiltró en la cadena de suministro de Hezbollah. Bueno, pues ahora imaginen ustedes que los routers, los servidores de internet, incluyeran todos ellos algún dispositivo, no sé, por poner un ejemplo, chino, donde se hubiera insertado un comando para desactivar. E imaginen ustedes que de repente alguien pulsa un botón en Pekín, ¡ping!, y te desactiva a la vez todos los routers y servidores que dan servicio a esas empresas que al final pues son las que tienen el cuasi monopolio de los servicios en red. Bueno, pues con un botoncito en Pekín te paralizan toda la actividad económica en Occidente en un segundo. ¿Sería factible ese escenario? Pues hombre, ya lo creo que sería factible. No sería sencillo, pero vamos, factible es. De hecho, es menos complicado, si me apuran, que lo que hizo Israel con los buscapersonas de Hezbollah. Con lo cual, pregunto, ¿estamos preparados para escenarios de ese estilo? ¿Estamos preparados para escenarios donde te caiga toda la nube, no durante 6-7 horas, sino durante días? Entonces se paralicen las empresas de todo el mundo y todos los servicios a través de internet en todo el mundo,
y estamos preparados para la posibilidad de que eso forme parte de un ataque híbrido a gran escala. Pues yo creo que no estamos preparados, y a lo mejor deberíamos empezar a prepararnos. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de la cara oculta del coche eléctrico, ese que pues promueven tanto desde la Agenda 2030 y evidentemente desde Bruselas. Hoy contamos cómo el coche eléctrico está provocando la deforestación masiva en los bosques tropicales de Indonesia por el níquel. Más detalles sobre esta historia ahora mismo en Gaceta.es. Por otro lado, hoy también analizamos cómo la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea han lanzado un sistema de inteligencia artificial para vigilar lo que ellos denominan la desinformación en Internet y así acrecentar su persecución contra los patriotas. También este lunes detallábamos cómo, por ejemplo, el Reino Unido se ha convertido en uno de los países en los que se producen más detenciones por hacer distintos comentarios que son considerados ofensivos en Internet. Y eso que pues se encuentra por delante en la lista de regímenes autoritarios como puede haber en otras naciones más allá de Europa. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Parece que el cerco judicial sobre el PSOE se cierra. Vamos, que se está cerrando la soga alrededor del cuello del PSOE. Pausa y a ello.